también un aumento de YPF, ¿sí? Hubo un aumento de calificación por parte de Moody's por su potencial que tiene en el proyecto Andes, en Vaca Muerta, y la verdad que vemos que tiene un adecuado nivel de apalancamiento. Dicho todo esto, vemos en el mercado una presión sobre el dólar, vemos economistas que a favor de un crawling peg del 2%, de no ceder con una devaluación. Sin embargo, bueno, lo tenemos a Fernando en línea que nos va a contar con más detalle las perspectivas de aquí en adelante, pero antes de pasar al detalle de mercados y la visión de las carteras a futuro, les quiero contar que estamos agregando en breve en la aplicación, ¿sí? La composición de carteras, los holdings. En la próxima actualización vamos a estar agregando eso dentro de las carteras. Se podrá ver el valor del dólar MEP con mercado cerrado, para que sepan, hoy se puede comprar dólar MEP a través de la plataforma, pero cuando el mercado cierra, como que nos quedamos sin referencia. Ahora vamos a poder ver el cierre del día anterior y cuando abra el mercado, por supuesto, también el valor actualizado. Y algo súper positivo es el rendimiento histórico, gráfico, ¿sí? De cada una de las carteras. Hoy estamos mostrando el último mes dentro de las carteras, siempre enviamos y por correo los últimos 12 meses, pero ahora lo vamos a tener ya incorporado dentro de la aplicación. Los dejo con Fernando, que nos va a dar las perspectivas económicas y va a hablar un poquito más del dólar y dónde vamos a estar posicionándonos con las carteras de inversión. Bueno, buen día, gracias por acompañarnos. Eh, Vamos a intentar hacer un barrido rápido en 20 minutos de los distintos temas. Siéntanse libres de dejar consultas, preguntas, apreciaciones ahí en el botón de preguntas que tienen en la app, en Zoom. Este, Creo que lo más importante para arrancar es entender algo que nosotros veníamos diciendo desde hace tiempo, que es que el mercado va a ser un mercado más complicado a partir de ahora. Esto lo venimos contando. Pasamos de un mercado donde los activos estaban extremadamente baratos, si nos ponemos en retrospectiva, donde teníamos activos en precios de default, en el caso de los bonos, y acciones que en sus precios lo que tenían incorporado era que íbamos camino al desastre. Con lo cual, con el cambio de gobierno y la mejora en las expectativas y el acercamiento al mundo y el acercamiento a las políticas lógicas que se llevan adelante en otros países del mundo, tuvimos un rally, una suba en el precio de todos los activos que fue muy rápida y que fue muy importante por el simple cambio de expectativas. Ese trade, esa oportunidad de subirse a un tren por cambio de expectativas ya terminó. Y ahora viene la etapa de empezar a demostrar en la realidad que Argentina realmente es otra cosa y que Argentina realmente puede empezar a generar desarrollo, no solo crecimiento, sino desarrollo. Y ahora entonces entramos en una etapa más difícil, donde tenemos que entender que va a ser más complejo sacarle rendimiento a las carteras. Recién Rodri mostraba los rendimientos de 12 meses de algunas carteras y venimos de retornos cercanos al 300%. Creo que vamos a un mundo donde eso va a ser, va a ser una cuestión del pasado, digo. No digo que no podamos tener retornos extraordinarios, porque Argentina sigue estando barato si realmente logra transformarse en un caso de éxito. De hecho, tenemos que tener en cuenta que todavía prácticamente no ha entrado inversiones del exterior, porque estamos con cepo, porque afuera también después de la última vez que tuvimos una oportunidad como esta, que fue con el gobierno de Macri, la realidad es que a los inversores internacionales les fue mal, entonces ahora están un poquito más cautos en ese sentido, y gran parte del rally que hemos tenido ha sido más propio, ha sido más generado por inversores argentinos o fondos muy especulativos de afuera. Los grandes fondos, los fondos de mercados emergentes importantes todavía no han entrado en la Argentina. También tengamos en cuenta que tienen Argentina desde aquel momento anterior todavía en sus carteras, con lo cual la posición técnica no es la mejor o no se parece a la que tuvimos en el gobierno de Macri. Eh, pero eso todavía no ha pasado, lo cual es una muy buena noticia. Ahora, para que pase, vamos a tener que empezar a demostrar.
Muchas de las buenas noticias que se dieron en estos últimos días, que realmente fueron buenas, como la aprobación de la ley bases, el hecho de que el capítulo fiscal haya salido como tenía que salir, porque bienes personales era fundamental, porque sin bienes personales el sinceramiento iba en camino a ser un fracaso. Necesitaba sí o sí de la reforma de bienes personales por la baja de las alícuotas y algunos de los beneficios que trae para que funcione. Un sinceramiento que está principalmente apuntado porque hay mucha discusión sobre si el sinceramiento va a ser exitoso o no. La realidad es que hay un grupo de personas, hay un grupo de inversores que están prácticamente obligados a ingresar en este sinceramiento, que son los individuos con cuentas en Estados Unidos, que es un universo grande de argentinos que no las tienen declaradas y que ahora con la puesta en funcionamiento del intercambio de información entre Estados Unidos y Argentina, no van a tener alternativa más que ingresar en este sinceramiento. Entonces, al margen de si les gusta o no les gusta mi ley, si les gusta o no les gusta Argentina y si creen que después les van a subir los impuestos o no, probablemente van a tener que ingresar obligados en este sinceramiento, con lo cual es un sinceramiento que probablemente tenga buenos números. Veremos si alcanza los niveles récord que tuvo el sinceramiento del 2017, pero al margen de eso creemos que va a ser, que va a ser un sinceramiento adecuado. Lo primero que les quiero decir, en base a esto que contaba Rodrigo de un junio que fue realmente difícil en todos los activos prácticamente, es no somos tan especiales, digo. Muchas veces nos volvemos locos pensando en gustó lo que dijo Milei, che, la conferencia de prensa de Caputo, lo de Bausili no fue tan bueno, o por qué si salió la ley bases no tuvimos un tremendo rally en las acciones. Tengamos en cuenta que también parte de lo que está pasando es que nos estamos empezando a acoplar al mundo, ¿sí? Y eso nos tenemos que empezar a acostumbrar de que vamos a bailar al ritmo de cómo baila el mundo. Y la realidad es que junio fue un mes que no fue malo solo para la Argentina, fue un mes muy malo para mercados emergentes y activos de riesgo en general. En este gráfico yo lo que les muestro un poquito es en la línea azul el comportamiento del Merval en dólares, en línea naranja el comportamiento del índice de acciones de mercados emergentes latinos, es decir, ahí hay una ponderación muy grande de los dos gigantes que tenemos acá, que son Brasil y México, y en la línea verde les muestro el IWM, que es un ETF de lo que se le dice Small Cap de Estados Unidos. ¿Qué son los Small Cap de Estados Unidos? Son lo que serían las pymes, las pequeñas y medianas empresas, empresas que tienden a ser de mayor riesgo. Número uno que tenemos que tener en cuenta en junio, o el mercado en general, lo que viene viviendo en el mundo es un imán hacia todo lo que tenga que ver con tecnología e inteligencia artificial. Esas acciones están generando una atracción de flujos de inversiones muy importantes, flujo que sale de otros lugares, y por eso les mostramos que en junio hubo una caída incluso con el mercado de Estados Unidos, el S&P 500 y principalmente el Nasdaq 100, es decir, las tecnológicas haciendo récord históricos. En ese contexto, otras acciones americanas no tuvieron un buen mes. Es decir, hubo toma de ganancia en activos de riesgo en general que no tuvieran que ver con tecnología e inteligencia artificial. Sumado a eso, a América Latina le fue pésimo y es la línea naranja. Fíjense que la caída que tuvo en el mes de junio fue muy importante. ¿Qué pasó a lo largo de ese mes? Dos cosas que son muy importantes y que las vamos a tener que estar viendo. Una es el riesgo Lula, ¿sí? Lula viene en este nuevo gobierno de Lula, viene con un chip distinto, donde está un poquito más combativo. No es el mismo Lula que el de su primer gobierno, donde generó una cercanía muy grande con los fondos de inversión internacionales y con los mercados. Ahora está intentando dar señales un poco más populistas, por así decirlo, y en estos últimos días estuvo amenazando mucho con la intervención directa o indirectamente del Banco Central brasilero. Eso ha generado algo de corrida contra el real y es una de las monedas que más se ha depreciado en el último tiempo y es una moneda que, como todos sabemos, le pega muy fuerte a la Argentina por cercanía y porque no deja de ser nuestro principal mercado con el cual comerciamos. Entonces, esto generó mucho ruido en la Argentina. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es México. En México hubo elecciones, ganó la izquierda, ganó una continuidad del gobierno de López Obrador, pero en un tono mucho más
combativo, un poco más extremo y con mucha más fuerza en el Congreso. Por más que no tienen la mayoría absoluta, tienen una mayoría simple reforzada. Y probablemente lo que va a intentar hacer este nuevo gobierno es una reforma constitucional en México. Lo que tenemos que tener en cuenta es que México atrajo muchísima inversión. De hecho, fue el mercado emergente latino de mejor performance del último tiempo por el fenómeno del nearshoring. ¿Qué es el nearshoring? Es un nuevo fenómeno donde países como Estados Unidos buscan invertir en países donde el costo de producción sea más bajo, pero que estén cerquita. Es decir, no irse a invertir en Asia con todos los problemas geopolíticos que hay en el mundo. Esos flujos, si se empiezan a revertir, le pueden pegar muy fuerte a México. Y de nuevo, ustedes estarán diciendo, ¿qué me importa toda esta parte de Brasil y de México? Importa y mucho. Porque en los fondos internacionales, cuando hay que salir de riesgo latino, y si hay que salir de riesgo emergente, y si hay que bajar la volatilidad de las carteras, esos fondos salen a vender y no miran si Argentina está mejor, si mi ley es distinto y se gustan más las políticas. En un contexto donde emergente baje y baje fuerte, es muy difícil que Argentina se vaya a mantener al margen de eso. Entonces, acostumbrémonos no solo a mirar lo local, sino también a mirar lo internacional. De hecho, en el día de ayer, que como muchos habrán visto, el dólar dejó de sufrir, en la Argentina, donde el peso en realidad dejó de sufrir y tuvo una apreciación en el orden del 3%, eso fue en el contexto donde también el real se recuperó con fuerza y donde los mercados emergentes subieron con fuerza. Entonces, estamos operando con una correlación mucho más alta con el resto de los mercados emergentes, tanto en acciones como en bonos también. Quizá en bonos no tuvimos bajas en el mes de junio en el resto del mundo, pero sí se frenaron las subas. Dicho todo esto que acabamos de contar, vamos a hablar obviamente de lo local porque nos interesa y mucho y porque tenemos que ir al detalle para entender qué tenemos que hacer con nuestras carteras y probablemente lo que más ruido estuvo generando en este último tiempo tiene que ver con el dólar. Y ahí lo que venimos viendo es dos fuentes de presión muy fuertes. Por un lado tenemos el Fondo Monetario Internacional que emitió un informe, el reporte que emite luego de que revisa las metas y que Argentina sobrecumplió nuevamente todas las metas, pero en su reporte básicamente dice dos cosas que al mercado le generaron ruido y es una, que es momento de que Argentina levante el régimen 80-20 de liquidación de exportaciones, este régimen por el cual el 80% se liquida al tipo de cambio oficial, es decir, al Banco Central, y el 20% lo pueden liquidar al dólar libre, dólar financiero. Y lo otro que dijo es que el tipo de cambio estaba atrasado y que había que hacer algo en relación al tipo de cambio. Por otro lado, hay toda una corriente de economistas y de sectores que vienen reclamando por el atraso cambiario en Argentina, que entienden que hay atraso cambiario en la Argentina y la necesidad de una devaluación. Y en tercer lugar, lo que podemos decir es una ansiedad y una expectativa muy alta por la salida del CEP. No voy a aburrir mucho y no voy a concentrarme demasiado en esto porque en nuestros podcasts, en nuestros informes, etcétera, hemos estado hablando muchísimo de esto y qué visión tenemos. Lo que importa es la visión del gobierno. Y el gobierno salió a ratificar que no se toca el crawling peg, es decir, que se sigue depreciando 2% mensual, que no va a haber un salto devaluatorio, que el 80-20 se queda, es decir, que no cumple con estas dos cosas que le pide el fondo, lo cual es obvio que no va a pasar porque primero Argentina sobrecumple metas, no tiene por qué hacerle caso en estos consejos al fondo y eso no arruina la relación con el fondo. Y en segundo lugar, Caputo entiende, y ya lo sufrió en el gobierno de Macri, que los riesgos de dejar correr el tipo de cambio en una Argentina donde la psicología de los inversores con el dólar es muy compleja, tiene riesgos muy altos para después frenarlo y tiene riesgos muy altos en una de las principales variables que mira el gobierno, que es la inflación. Y por eso es que esto no va a pasar en lo inmediato y la salida del cepo tampoco va a pasar en lo inmediato. Ahora, el mercado va a seguir presionando, creemos, en los próximos días y acá es donde viene el plan que tiene el gobierno para atacar esto. Todos habrán escuchado este plan de no emitir más ahora por el lado de pasivos, llevar los pasivos al tesoro, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener en cuenta que este plan hay que mirar dos variables clave. Una, que suba la tasa de interés. Creemos, en ese sentido sí creo que el gobierno se equivocó y se anticipó a bajar mucho la tasa de interés, puso tasa de interés real negativa, es decir, puso la tasa de interés en peso por abajo de la inflación, con un objetivo
que se entiende que era licuar los pasivos del Banco Central, pero eso lo que generó es una caída en la demanda de pesos. Y si ustedes se fijan en el gráfico que estamos viendo en este momento, en el gráfico que está a la izquierda, si ustedes se fijan, la suba del contado con liquidación que venía bajando desde la llegada de Milei, la suba comienza ¿cuándo? Cuando el Banco Central recorta la tasa en 10 puntos en un mes, ¿sí? Y la pone en niveles de tasa de interés real negativa. Y fíjense cómo de a poquito los inversores empiezan a decir, che, la verdad que ya no es tan atractivo tener pesos, no es tan atractivo hacer el famoso carry trade, tiene sentido que empiece a dolarizar un poquito mi cartera. Y desde ese momento viene traccionando una suba del dólar. Hace unas semanas atrás, en el Congreso Económico Argentino, donde estuvimos presentes, Caputo estuvo y dio una conferencia y dijo, una de las cosas más interesantes que dijo fue, se terminó la etapa de tasas de interés reales negativas en la Argentina. Volvemos a tasa de interés real positiva. Hasta ese momento, solo una expresión. Ahora, estas políticas que va a empezar a hacer el Banco Central y las reuniones que va a tener con los bancos tienen como objetivo que los bancos empiecen a subir la tasa de interés que le pagan a los inversores y que volvamos a tener tasa de interés real positiva. Con lo cual, el objetivo es ponerle un fin a esta dinámica que vimos desde que las tasas son negativas y que empiece a subir la demanda de pesos y, por otro lado, que los exportadores liquiden. ¿Por qué? Porque esto nosotros lo habíamos advertido. El riesgo de una política de tasas como esta que marcó el gobierno era que el exportador no estaba seducido a liquidar. ¿Necesitaba pesos? Sí. Ahora, ¿a dónde los fue a buscar? A los bancos, fue a buscar créditos, a tasas que estaban por debajo de la inflación. Bueno, la idea es cortar esta dinámica en esos dos frentes de batalla y donde lo que vamos a tener que estar siguiendo muy de cerca es la dinámica de la brecha cambiaria. Fíjense que la brecha se disparó. La brecha en el gráfico de la derecha ya la tenemos en los niveles récord del gobierno de Milei y esto sí es una señal de alerta porque esto puede terminar impactando en inflación y muy fuerte en nivel de actividad. Así que este va a ser clave estar siguiendo cómo sigue evolucionando esta situación en los próximos días y cómo funciona eso. La otra variable clave que vamos a tener que mirar es el superávit fiscal. ¿Por qué? Porque los datos de recaudación de junio no fueron tan buenos, hubo una caída en la recaudación real del 14%, y el ancla más fuerte que tiene el gobierno es el superávit fiscal. Y el hecho de que te digan no voy a emitir más y me llevo la deuda del Banco Central al Tesoro, solamente funciona si tenés superávit fiscal financiero, es decir, si el Tesoro genera los recursos necesarios para cubrir sus gastos, para cubrir los vencimientos de intereses y de amortizaciones de la deuda contra lo que vaya renovando, ¿no? Con lo cual, el superávit fiscal financiero es la otra pata que tenemos que mirar junto con la tasa de interés para que esto empiece a acomodarse nuevamente y esta situación de traumática y de temor que hemos visto en el mercado empiece a calmarse. Junto con la suba del contado y con el miedo que hubo y con lo que pasó afuera, una de las víctimas obviamente fueron los bonos soberanos en dólares. Acá lo que mostramos es un promedio de los distintos bonos, es decir, metemos los 2030, los 35, los 38, los 41, metemos todos los distintos vencimientos y de nuevo vemos cómo esta dinámica muy positiva de suba que venían dando el precio de los bonos, llegando ya a paridades por arriba del 50% en promedio, hizo un techo y generó una corrección. ¿Sí? Tuvo algún rebote con la aprobación de la ley base, con un poco de situación un poco que empezamos a ver que era positiva para el gobierno, y de vuelta se abortó con las caídas en los mercados internacionales y con los riesgos propios de la Argentina. Y hoy estamos con precio de bonos, de nuevo, bastante interesante y que ya vamos a ver más adelante. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que el mercado de equity, el mercado de acciones argentina, también sufrió. Y la dinámica es la misma, digo, porque acá los riesgos son muy parecidos. Si vemos el Merval en dólares, ¿sí? Lo que vamos a ver es que venía subiendo hasta principios de junio y después generó una corrección importante y con una situación muy interesante que es que generalmente, y por eso mostramos la línea negra también el Merval en pesos. Generalmente las acciones tienden a ser una cobertura cambiaria en la Argentina. Muchas veces los inversores compran acciones por su correlación con el dólar,
¿Por qué? Porque las acciones también cotizan en Nueva York y se utilizan para ser contado con liquidación. Ahora, fíjense que esa suba del contado con liquidación en la línea celeste pura que tenemos acá, fíjense en esta línea, fíjense que esa suba no estuvo totalmente acompañada por las acciones, es decir, hay una caída genuina en el precio del equity, es decir, hubo miedo, hubo salida y hay preocupación en el mercado accionario o hay toma de ganancia en el mercado accionario y eso es lo que estuvo pasando en los últimos días. Ahora, vamos a pensar un poco qué creemos nosotros hacia adelante, y voy a intentar ir rápido porque me demoré mucho en la introducción, pero vamos a mostrarle un poco qué creemos para adelante y cómo creemos que se tiene que armar una cartera. Primero que nada, tenemos que pensar si creemos que el plan del gobierno va a ser exitoso. Eh, Vuelvo un poquito para atrás acá. Nosotros creemos que las políticas que estuvo anunciando el gobierno en la situación en la que estamos y en la situación en la que estamos entrando, digamos, del año, creemos que estas medidas van a tener buena llegada. Sí creemos que va a costar, ¿sí? No esperamos un shock, una caída como un piano del riesgo país y no esperamos una caída del contado con liquidación como un piano, pero sí creemos que por lo menos tiene que volver a los niveles de 1.300, que era un poco el techo en el que venía operando entre los 1.100 y los 1.300. Creemos que esa apreciación se va a ir dando. Creemos que va a haber entrada de dólares porque va a empezar a haber liquidación, porque viene el sinceramiento y algo de éxito va a tener y algo de entrada de dólares vamos a tener y viene a entrar en funcionamiento el RIGI ahora una vez que quede reglamentado y eso también algo de entrada de dólares va a generar, con lo cual creemos que se va a entrar de nuevo en un ciclo donde el peso va a tender a apreciarse porque las presiones van a ir en ese lado y porque tengamos en cuenta que también y esto me podría demorar un montón de tiempo hablando de esto, pero el modelo económico que plantea el gobierno es un modelo de cuenta corriente deficitaria, es un modelo de entrada de capitales, es un modelo de tipo de cambio apreciado. Entonces, hay que hacerse la cabeza para todos los que están en la discusión de si el tipo de cambio real está atrasado o no, que bajo los promedios históricos de la Argentina el tipo de cambio va a estar apreciado. Si a Milei le va bien, si a este gobierno le va bien, vamos a un modelo de tipo de cambio real más apreciado del promedio que ha tenido generalmente la Argentina. Y dejemos de mirar el tipo de cambio real promedio en la Argentina, porque el tipo de cambio real en la Argentina es un disparate. Pasa a estar extremadamente apreciado, a estar extremadamente depreciado, movimientos muy violentos, depreciaciones, devaluaciones, épocas de cepo cambiario, etcétera. Entonces, tirar un promedio del desmanejo y la locura que ha sido la Argentina en los últimos años no nos dice absolutamente nada, ¿sí? Entonces, nosotros creemos que esto va a empezar a darse, no en lo inmediato, porque los mecanismos de transmisión van a ser más lentos, tiene que subir la tasa, tiene que empezar a haber algo de confianza, tiene que empezar a entender el mercado que el tipo de cambio no va a seguir escapándose, tiene que empezar a entender el mercado que la brecha va a comprimir un poquitito, probablemente no volviendo a los niveles mínimos en el orden del 10-12% que estuvo en los momentos de mayor euforia, pero sí por lo menos tiene que empezar a recortar a niveles del 30 o un poquito más abajo. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que si eso empieza a darse, el riesgo país va a volver a bajar. Creemos que el riesgo país por lo menos tendría que volver a ir a los niveles donde estuvo los máximos de los bonos, con lo cual ahí vemos una oportunidad muy grande. Y en ese sentido es que podemos empezar a pensar cómo construir una cartera. ¿Hay riesgos a todo este escenario? Por supuesto que los hay y no son menores, digamos, ¿no? El nivel de convencimiento que tenemos con este escenario no es del 90-95%, quizás estamos en un escenario de convencimiento del 65-70%. Entonces, lo que dicen los libros es, en un escenario así, lo que tenés que hacer es sobreponderar los activos que más te gustan, pero diversificar. Entonces, vamos a pensar un poco en términos de cartera y de activos. Para los que quieren sacar rentabilidad en pesos en el cortísimo plazo, las LECAP son un buen producto. Hoy son el producto que mayor tasa genera. Las LECAP son este instrumento de tasa fija que emite el Tesoro. Hoy, como ustedes pueden ver acá en la curva, tenemos una curva con pendiente positiva, pero lo que recomendamos nosotros es concentrarse en los vencimientos cortos. La verdad es que no vemos mucho valor en los vencimientos más largos, sino irse a los vencimientos de septiembre, octubre, es decir, todo lo que tiene que ver con la parte más corta del ECAP, con retornos, por ejemplo, en la de septiembre, que es en la que el gobierno venía garantizando un nivel mínimo de tasa,
que están en el orden del 62% aproximadamente, es decir, mucho más interesante que una colocación a plazo fijo hoy, mucho más interesante que un fondo de money market. Nosotros hemos lanzado ahora fondos de LECAP, con lo cual tenemos un fondo que directamente invierte en este tipo de activo y con el cual pueden tener liquidez inmediata y construir una cartera con una rentabilidad mucho más lógica. Los money market tradicionales que invertían en cuentas remuneradas en plazo fijo ya no tienen sentido y lo que les conviene ir es empezar a rotar las carteras, principalmente de las empresas de capital de trabajo y también de los individuos que quieren hacer colocaciones cortas hacia este tipo de activos. En el mundo pesos sí seguimos viendo que lo más interesante está por el lado del SER, es decir, todo aquello que tiene ajuste por inflación. Y cuando pensamos el mundo SER, entendemos que lo más interesante está en el tramo medio, ¿sí? Es decir, básicamente todo lo que tiene vencimiento en la zona 2026, es decir, una duration de 2 años y medio para abajo, donde ya hay tasas positivas en todo ese mundo que están entre el 5 y el 6%, y esto es una tasa positiva por arriba de inflación. ¿Por qué nos sigue gustando inflación? Una, porque el castigo en el mundo SER creemos que vino de un mercado que pensó que el cepo se desarmaba mañana. El cepo no se desarma mañana, el cepo va a durar más tiempo, incluso creemos que aquello que están apostando octubre probablemente sea rápido, siempre y cuando no entren dólares, digo. La única forma de salir del cepo más rápido es con un ingreso importante de dólares que le permita al gobierno desarmarlo a más velocidad. Si no se da ese escenario, el SER sigue siendo un lugar súper interesante para estar. Creemos que si el mercado se empieza a tranquilizar, va a empezar a mirar con ganas esto y probablemente esta curva empiece a comprimir y eso genere ganancias de capital para el que esté colocado en el mundo SER. Y por otro lado, lo otro que tenemos que tener en cuenta es que el mercado, creemos, se pasó optimismo con la baja de la inflación. Fíjense que el gobierno, para que siga dándole números de inflación amigables, tiene que seguir pateando los aumentos de tarifas. Llevamos 3 meses consecutivos donde se patean para adelante los aumentos de tarifa de los servicios. Eso es inflación reprimida que en algún momento se va a volcar, es decir, la inflación no va a colapsar tan rápido como quizá el mercado empezó a comprar y en ese escenario ser de nuevo es un lugar interesante para estar. Y tengamos en cuenta otra cosa más. En un escenario donde hay algo de incertidumbre, donde algunas cosas pueden salir mal, siempre es más recomendable estar atados a algo que hacer tasa fija pura. Porque si el mercado termina, si todo sale mal, la tasa fija va a ser el peor lugar donde estar, porque va a subir el dólar, va a subir la inflación, o sea, las variables van a desordenarse si salen las cosas mal, y yo prefiero tener un ancla, es decir, estar atado o al SER, es decir, a la inflación, o estar atado al dólar, vía un dólar link, por ejemplo, que no tener ningún tipo de ajuste que me pueda ayudar en un escenario negativo. Entonces, en el escenario positivo el SER va a andar bien y en el escenario negativo te va a dar protección. Entonces tiene sentido estar en SER al margen de que viene siendo uno de los activos más castigados de los últimos 2 meses. El otro activo que se puso muy de moda, y ahí hay que tener cuidado de que a nosotros, los que se acuerdan del último call que hicimos, a nosotros nos gustaba mucho, que son los dólar link, que son esos instrumentos que están atados al tipo de cambio oficial. Nos sigue gustando, pero cuidado porque subió mucho. Es decir, con este miedo de que el gobierno podía hacer una devaluación, hubo una compresión muy importante. Nosotros veníamos colocándonos mucho en bonos corporativos dólar link que estaban con tasas de interés de depreciación más 10, depreciación más 12. Eso comprimió muy fuerte y se fue a la zona de depreciación más o depreciación más 0 o depreciación más 2, dependiendo de la zona, con lo cual el dólar link contra el SER, creo que ahora nos gusta mucho más el SER. ¿Por qué? Porque la única forma de que en los distintos escenarios que trazamos un dólar link rinda lo mismo que un SER es que siga comprimiendo la curva dólar link corporativa a niveles de -10, -15, cosa que no creemos que vaya a pasar. Más si el gobierno se mantiene firme en su posición de mantener la depreciación solamente en un 2% mensual. Recomendamos tener algo de dólar link en la cartera, pero reducir exposición, ¿sí? Y ahora vamos con el activo probablemente que más nos gusta y que ya anticipamos un poco, que son los bonos soberanos en dólares. Acá sí hay que entender que si nosotros miramos nuestra cartera en pesos y el tipo de cambio empieza a reducir, el tipo de cambio libre, es decir, el contado con liquidación empieza a bajar, obviamente los precios de los bonos van a recibir esa presión bajista en pesos, pero en dólares sí creemos que, primero que hay tasas
muy buenas. Para los más conservadores nos sigue gustando muchísimo lo que es el mundo de los Bopreal, donde tenemos el Bopreal de duration más corta, que tiene una duration en el orden de un año y rindiendo un 22% de TIR prácticamente, con la suba de ayer que un poco menos, en el orden del 20% de TIR, donde tenemos los famosos AL30 y Global 2030 entre el 25 y el 28%, y donde tenemos los bonos que más nos gustan, como el 2038 y el 2035 en la zona del 20%. ¿Por qué son los que más nos gustan el 2038 y el 2035 para una cartera de más riesgo? Porque nosotros si apostamos a una baja del riesgo país, es decir, no solo a generar una renta, es decir, no solo a cobrar los cupones y las amortizaciones, sino a generar una renta por la suba que pueda haber de precio, por la baja del riesgo país, los que más van a subir son estos bonos. Principalmente el que más nos gusta es el Global 2035, que puede, el que puede tener una apreciación de precio más interesante en lo inmediato si vuelve, como decimos, a comprimir la tasa. Y otra cosa que puede pasar en lo inmediato es que empiecen a mejorar las calificaciones de riesgo para la Argentina. Es decir, que algunas calificadoras lo empiecen a sacar de esas calificaciones de riesgo de default selectivo y lo empiecen a pasar a calificaciones de riesgo de bonos basura. Suena feo, pero estamos en una calificación peor, pero eso va a ayudar al precio de estos activos. Y en equity, si todo esto pasa, probablemente las acciones vuelvan a subir. Subió mucho, ahora si lo vemos ajustado por inflación todavía no llegamos o estamos lejos de los máximos del gobierno de Macri allá por principio del 2018, antes que arrancara la debacle. Estamos lejos todavía de esos máximos en dólares, nos queda un buen tramo para volver a igualar esos niveles, con lo cual nos gusta el equity. Sí recomendamos empezar a ser un poco más selectivos. Los que nos siguen sabrán que estuvimos hablando un poco del tema bancos, que creíamos que les iba a costar un poquito más ganar plata a los bancos a partir de ahora. Creemos que todo esto también de sacarle, de hacerle este canje de bonos, que no es un Bonex, no nos confundamos, no tiene nada que ver con un Bonex, van a seguir teniendo garantía del Banco Central, pero igual todo este movimiento genera ruido, confusión, es difícil de entender y eso nunca es bueno en el mercado de inversiones y de riesgo, con lo cual hemos tomado la decisión de estar mucho más subponderados en bancos y tener más algunas apuestas de riesgo, como puede ser Loma Negra y sectores que estén relacionados, como, bueno, como en el caso de Loma, la construcción, es decir, más cíclicos, apostando también a que empiece a haber alguna reactivación económica y que esos papeles que están súper atrasados empiecen a subirse un poquito a esta ola de euforia de Argentina. Y también volvimos a incrementar nuestra apuesta en papeles como contaba Rodrigo, como YPF o como Pampa, que hoy pasó a ser Pampa, de hecho la acción más sobreponderada que tenemos en nuestro portfolio. La estuvimos comprando a lo largo de esta semana, y pasa a ser la posición más grande en nuestra cartera agresiva, por ejemplo, porque la vemos bastante atrasada y creemos que todo lo último que ha estado pasando en la Argentina la va a beneficiar en el corto plazo. Pasando rápido a contarles cómo está nuestra cartera agresiva. ¿Por qué les mostramos la cartera agresiva? Porque es la cartera de alto convencimiento, es la cartera donde nosotros intentamos volcar nuestras mejores ideas. Cambió muchísimo la cartera. Rápidamente, si la miran, se van a dar cuenta que nos pusimos bastante optimistas con la Argentina. Creemos que estos precios son precios de oportunidad de vuelta, son precios para ponernos agresivos. Los que nos venían siguiendo sabrán que si la miraban hace no mucho tiempo atrás, teníamos 0% de bonos en dólares, porque tomamos ganancia, porque llegaron a nuestros precios objetivos de corto plazo y nos fuimos. Bajamos acciones argentinas a niveles del 16% en algún momento y habíamos incorporado mucho CDR, ¿sí?, en nuestra cartera. Ahora los CDR son cero. ¿Por qué no fuimos a los CDR? No porque no nos guste el mercado internacional, sino porque creemos que en una situación de compresión del dólar financiero, los CDR no van a ser el mejor vehículo para estar parados. Y sumamos los bonos en dólares por lo que acabamos de contar, las acciones argentinas por lo que acabamos de contar, y obviamente en el mundo peso, donde tenemos 21 puntos de la cartera, la mayor parte está casi toda concentrada en SER por lo que acabamos de contar. Entonces, la realidad es que tenemos un convencimiento de que esta situación negativa que nos tocó vivir en mayo y en junio principalmente, creemos que puede haber hecho un piso y que puede ser un buen momento para incorporar riesgo.
Carteras más conservadoras que estamos haciendo, como contaba Rodrigo, lo que estamos haciendo es un mix básicamente, como tenemos, como mostramos acá, entre tasa fija y SER, digamos, ¿no? SER porque nos gusta, porque creemos que es lo que nos va a permitir recuperar los casilleros perdidos en el último tiempo, y tasa fija porque a través de las LECAP hay una oportunidad para las colocaciones de corto plazo de sacar rendimiento. Cartera moderada, como ya saben, es un mix de estas dos estrategias, digamos, ¿no? Con lo cual refleja un poco lo que acabamos de mostrar. Ese es un poco el view general que tenemos y bueno, y vamos a mirar un poquito las consultas que han ido dejando. Bueno, Bueno, Fer, muchas gracias. Si querés te voy leyendo ahí dale. las consultas. Nicolás nos consultó por la duration de 2, implicaba 2 años, fue cuando estabas mostrando la curva SER. Después Alejandro nos consulta sobre el fondo del ECAP, el nombre. El fondo del ECAP se llama AdCap LECAP. Igual ahí vamos a compartir después en el canal del club, que los que no están en el club de inversores les recomendamos que se suban. Vamos a compartir después bien cómo suscribir el fondo. Bien. Y después, bueno, una consulta de Mario que dice que si hay devaluación y esto se traslada a precio, empezamos de nuevo con la inflación. Creo que eso, no sé si quieres ahondar un poquito. Sí, a ver, es que esto es parte de la discusión y de la filosofía y el entendimiento que tiene Caputo y el gobierno sobre el funcionamiento del tipo de cambio en la Argentina. En la Argentina el dólar no es un precio más de la economía, en la Argentina el dólar es unidad de cuenta, todos lo saben. Con lo cual el traspaso que tienen las devaluaciones a precios es súper inmediato en la Argentina, es muy importante. En el único momento en el que no tenés ese traspaso a precio tan marcado es en recesión muy terminales de la Argentina, en situaciones mucho peores, como fue la situación del 2001, donde pudiste devaluar y no tener un traspaso a precio, pero porque estabas en una situación de destrucción del mercado monetario y de la economía real muy importante. En un contexto como el actual, probablemente una devaluación tenga un traspaso a precio, no sé si directa, pero sí que se va a notar bastante y que pueda abortar el proceso en el que estamos. Eso es lo que entiende el gobierno, por eso no va a jugar ese partido. Y por otro lado, entendamos que el gobierno, dentro de su estrategia de en algún momento tener esta competencia de monedas y de ir eliminando la preponderancia del peso en la economía, va a generar en sí mismo esta apreciación que venimos viendo o que veníamos viendo hasta antes de mayo del tipo de cambio, ¿no? Entonces, eh, es difícil pensar ese escenario. Donde sí creemos que puede haber una devaluación o un salto del tipo de cambio cuando se salga del cepo. Y esa salida del cepo, el salto que pueda o no tener el tipo de cambio, dependerá de con cuántos dólares en el Banco Central se hace, y por eso el gobierno no se apura a hacerlo. Si el Banco Central lo hace con una cantidad de dólares saludable adentro del Banco Central, inclusive puede ser que se termine, que haya un primer salto del tipo de cambio oficial y después entremos de vuelta en un ciclo de apreciación por ingreso de capital. Bien, y después en línea con esa consulta, tipo de cambio real apreciado, ¿es dólar alto o dólar bajo? Consulta. De acuerdo a cómo nosotros medimos el dólar, que lo medimos al revés de cómo lo mide el mundo entero, es un dólar bajo, digamos, ¿no? Mientras, a ver, tipo de cambio real, y con esto no me quiero poner muy técnico y demorarme mucho, pero básicamente es el tipo de cambio nominal deflactado por inflación. Es como si pones en el numerador el tipo de cambio y en el denominador la inflación. Cuando sube la inflación se aprecia el tipo de cambio, que es lo que viene pasando en la Argentina. Cuando sube el dólar se deprecia el tipo de cambio, eh, con lo cual la apreciación real que viene viviendo la Argentina no es por la baja del dólar, sino por la suba de la inflación. Es decir, la inflación al subir más rápido de lo que sube el dólar, se va apreciando el tipo de cambio. El gobierno también apunta a que en algún momento las variables converjan. ¿Qué significa esto? Que todo converja al 2%, ¿sí? Que el tipo de cambio se deprecie un 2% mensual, que la inflación sea del 2% mensual y que la tasa de interés esté en el orden del 2% mensual. Llegado a ese escenario ya no tendrías una situación donde el tipo de cambio se vaya apreciando constantemente.
Bien, bien, perfecto. Bueno, con eso concluimos, me parece, no hay más consultas. Les agradecemos a todos el tiempo. No sé si Fer, tenés algo más para cerrar o estamos. No, nada, estamos a disposición por los canales que ya conocen y no sé, y esperamos verlos en la próxima salida. Muchas gracias. Bueno.